¿Y de qué trabajas? Yo soy novio de Rento. ¿Alguna vez te acostaste con una clienta? Se pudrió todo, qué sé yo, y ahí caí, bueno, Sakura era la que no deja títere con cabezas. ¿Querés ir a otro lado? Dale, vamos. Bueno, ¿qué querés? ¿Karaoke o hotel? Shibuya. Uno dice Shibuya y se imagina esto, pero Shibuya es un barrio grande y tiene de todo, montón de contrastes. Así que acá estamos enfrente del parque Yoyogi, que tenemos los baños transparentes que están a la punta del otro lado del parque Yoyogi, pero de este lado es una zona en la que hay muchos homeless. Por ejemplo, el señor que está ahí, que tiene sus cositas ahí guardadas, que además acá hay un espacio para jugar deporte. Dice que no se permite deportes con pelota, o sea, acá lo único que puedes hacer es correr. Y bueno, y de ese lado en cambio ya en este parque que está lleno de, no sé, es un parque medio raro que tiene como, no sé qué es eso, una guardería o qué, pero hay chicos jugando en el agua, en el barro, de todo, muy interesante. Bien, este es el parque Yoyogi y acá, por ejemplo, en la entrada del parque es una zona en la que se junta mucha gente a hacer deportes, picnic y todo eso, pero al final del parque es una zona donde está lleno de casas de indigentes. Ven todas esas carpitas que hay, que los señores están ahí también. Y es más, en este parque a veces una o cada 2 semanas se juntan como voluntarios para servir comidas y repartirlas a los homeless. Muy acampados acá los señores. Pero bueno, vámonos que no nos queremos molestar. Miren, de aquel lado está también lleno. Ahí se ve 2 lonas azules grandes. Pero miren, hasta parece... Ah, no, ¿qué es? Como una tienda. Parece, tiene un estilo de tienda. Ah, no es una tienda. O sea, ahí veo una cama. Parece como si fuese un taller o algo por el estilo. En Japón, lamentablemente, hay muchos adolescentes. O sea, y es algo que se puso de moda, creo que hasta desde los años 90, de que jovencitos ataquen homeless, especialmente si eran personas mayores, porque claro, son las personas más indefensas, que no pueden hacer denuncias y reciben violencia de parte de jóvenes desconocidos. Y para que no digan que no estamos en Shibuya, ahí mismo, ese edificio que está en el centro atrás de todo, es el Shibuya Sky, el famoso mirador que tiene tipo balcón que está hasta las pelotas de gente, y además con este calor no me quiero imaginar lo que debe ser subir ahí, y que además siempre hay cola para sacarse una foto en la esquinita de vidrio transparente. Pero claro, de este lado del parque siempre se hacen como festivales de comida y cosas por el estilo, pero claro, se están preparando nomás. Hoy es viernes, así que seguramente mañana va a haber algún festival o algo. Pero bueno, vámonos a la mierda. Nosotros lo que estamos recorriendo es el distrito Shibuya-ku, que todo el distrito de Shibuya es grande. O sea, hay varias estaciones de trenes durante el camino. Pero claro, de acá estamos cerca de la estación de Harajuku, que pertenece al distrito Shibuya, ¿no? Y bueno, esta es la entrada del parque Yoyogi, que este círculo que está acá, los domingos se suelen juntar los rockabilis a bailar, que hace siglos, creo que desde la primera vez que vine a Japón, siempre había un círculo de grupo de rockabilis bailando. Hay uno de los chicos que vienen a bailar rockabilly por acá, que se hizo bastante famoso porque claro, el hecho es que como están siempre, algún productor o cazador de talentos, quien sea, contrató a uno de ellos para participar en videoclips musicales y mucha facha el chabón que salió en los videos. Y claro, seguramente eso como que los presta a seguir viniendo como semanalmente a bailar por acá, pero está bueno, está bueno. La primera vez que lo vi dije, wow, qué fla, rockabilly en Japón hay de todo. Y pegado al parque Yoyogi está el Santuario Meiji, que si uno ve en el mapa, el parque Yoyogi con el Santuario Meiji forman un pulmón gigante en medio de la ciudad de Tokio, espacio verde enorme, del cual, bueno, este es un santuario que fue dedicado a el emperador Meiji, que fue uno de los emperadores más importantes de la historia porque es el que cambió el país de un sistema feudal a un país constitucional. Y bueno, este árbol, por ejemplo, representa justamente la unión del emperador
y su esposa, ¿no? Que son dos árboles que se plantaron separados, pero por arriba uno lo ve y es como si fuese un solo árbol, ¿no? Los santuarios sintoístas, que este es un santuario sintoísta, y uno dice que la diferencia con el sintoísmo y budismo, bueno, el sintoísmo es la religión autóctona de Japón, es la religión con la que nació el país. El emperador actual es descendiente del primer emperador de Japón, nacido en el 711 a.C. y son 2700 años de linaje ininterrumpido. Y el primer emperador desciende de Amaterasu, la diosa del sol, que es la diosa principal del sintoísmo. O sea, Japón es un país sintoísta. Pero bueno, hace mucho tiempo, hace más de 1500 años, el emperador aceptó el ingreso del budismo porque notó que se podía complementar con el sintoísmo, ya que el sintoísmo es una religión muy enfocada a la conexión con los dioses de la naturaleza. Y una curiosidad es que en el sintoísmo, antiguamente, la muerte estaba visto como algo impuro. Por lo tanto, cuando un emperador moría, la tierra quedaba impura y por lo tanto la casa imperial se mudaba. El hecho es que cuando llegó el budismo le gustó al emperador esa filosofía de que después de la muerte hay otra vida y entonces adaptó el budismo, lo juntó con el sintoísmo y desde entonces los emperadores dejaron de mudarse. Y por lo tanto la primera vez que se puso un castillo imperial fue en Kioto. O sea, antes de eso, no sé, no tengo idea, pero seguramente la casa imperial era una choza, ¿no? Que hablábamos del siglo X, ¿no? Miren, esto por ejemplo se llaman ema y son tablas que se compran en los templos y son específicamente para pedir deseos, ¿no? Acá se piden deseos, que hay escrito en muchos idiomas. Mira, que la mamá de mi hijo me perdone, jamás imaginé criar así al amor de mi vida. Ojalá y todo vuelva a la normalidad pronto. Algo habrá pasado con la mamá del hijo. Bueno, quién sabe. Ahí parece que van a armar una ceremonia. Que por cierto, acá por ejemplo, en este santuario, sábados y domingos fijos siempre hay un casamiento. Porque bueno, en los santuarios sintoístas es donde se celebran los casamientos. Como que el sintoísmo se dedica a todo lo que es celebraciones y el budismo está más enfocado en el espíritu, en la muerte. Por eso es que los cementerios están administrados por templos budistas y los funerales son budistas. Es muy lindo porque se fusionan muy bien ambas religiones siendo diferentes. O sea, no hay conflicto entre las dos religiones. ¿Cómo reconocer un santuario sintoísta? Muy simple, el tori. El tori es el símbolo que representa al sintoísmo. Si hay un tori, es sintoísta. Si no está, quiere decir que es un templo budista. Y acá tenemos vías de tren. ¿Qué pasa cuando tenemos vías de tren? En los videos que estamos viendo últimamente, que se divide los barrios. Acá, de este lado, tenemos el santuario Meiji, su lugar súper sagrado, mucho verde, ¿Y qué tenemos del otro lado? Un mar de gente porque estamos en Takeshita, o sea, apenas cruzando las vías, ya el ambiente cambia completamente. Este es uno de los barrios más concurridos de lo que es modas actuales. O sea, desde los años 80, que acá siempre fue un barrio dedicado a lo que es modas o modas under. A ver, que acá era donde se juntaban las tribus urbanas japonesas, digamos, ¿no? Pero siempre fue así. Hasta hace un poco menos de 10 años que dejaron de juntarse tanto así, porque bueno, el auge del turismo hizo de que las tiendas sigan manteniéndose a lo que es venta de cosas de moda, pero ya un poquito más turístico. Es más, ya no se siente una identidad como se sentía antes. Yo cuando llegué a Japón estaba en auge el Visual Kei, que había muchas tiendas de ropa así estilo gótico, tiendas con música dedicado a todo eso, y después como que se fue muriendo esa moda y digamos que ahora podría incluso parecerse un poco más a lo que es moda coreana, ¿no? Porque está por la moda del K-pop, pero ya muchas de las tiendas son ya como para atraer más turistas. Pero antes por acá se veía mucho gothic lolitas, o sea, caminar por la calle, por esta zona como que, domingos, sábados, caminar por acá estaba lleno de gente de ese estilo. Que miren, esta es una tienda, por ejemplo, que quedó de la moda gothic lolita, ¿no? Así, ese estilo darks. Pero ven acá, por ejemplo, dulces, las monedas de 10 yenes con relleno de queso, tapioca. Eso sí, es un barrio muy enfocado a lo que es dulces. Acá se vende mucho dulce, o el algodón de azúcar, de colores. Después abajo tienda de frutillas, y acá es donde básicamente nació la cultura de los crepes. Estas son las muestras de plástico, ¿no?
Miren esta tienda que es tipo como para cosas de show y todas esas cosas. Que acá, por ejemplo, incluso Lady Gaga compró ropa acá. No, mentira, pero cualquiera se la cree. Está lleno de cafés de mascotas. Que todo empezó con el café de gatos, café de perritos, y ahora está muy de moda el Pig Café, que son café de cerditos, que básicamente es entrar para pasar un ratito a acariciar cerditos. Acá ahí los ves, todos cerditos chiquitos. Que a ver, yo tengo una amiga, Yoru, saludos, que trabajó en uno de estos, y el hecho es que ella incluso hasta terminó adoptando un chanchito que lo tiene de mascota. Pero el tema es que cuando ella trabajó ahí, le preguntó a uno de sus superiores, así de casual, de curiosidad, ¿qué pasa una vez que crecen mucho? Porque, a ver, es un tipo de raza de cerditos que no crecen tanto, pero crecen, ¿no? Y ya llegan a un tamaño en el que no da para tenerlos en el café porque son muy grandes. La idea es que sean chiquitos. Y pregunta, ¿qué pasa cuando crecen? Se venden. ¿Y qué pasa si no se venden? Se venden. Y nunca más preguntó. Y ahí miren, ahí dicen no cámaras, pero ahí está el café de nutrias, que ahí nuestro amigo Araya Vlogs había venido. La verdad que es un poco fuerte, yo no entraría a ese lugar, porque a ver, no son animales domésticos. El hecho es que le tocó uno, parecía muerto. Le dijeron, ya te lo cambiamos. Yo la verdad que no defiendo estos lugares, tampoco los ataco, porque la verdad que no tengo información, no sé. Y acá, por ejemplo, vos cruzás la calle Takeshita, todo eso, y hay otro callejón que acá, por ejemplo, hay una tienda de Granif, que acá a veces compro camisas. Que a ver, la mayoría de las camisas que tengo son de una marca americana que se llama Middle of Beyond, que esos son los que tienen de personajes de terror, algunos videojuegos. Pero acá, por ejemplo, tienen colaboraciones con un montón de animes. Camisa de Naruto, esta que es de McDonald's. Esta, por ejemplo, es de la misma marca, Granif, solo que, claro, como es siempre colaboraciones de momentos, o sea, se terminan y ya está, ya se dejan de conseguir. Hay que, por ejemplo, tienen de el juego de calamar, pero así no me gusta tanto, no la usaría. Ah, esta sí me la compré acá, la de gatitos metaleros. También acá me compré una de Death Note, que es blanco, que ya no la tienen, la compré hace 1 o 2 meses. Y ahí nomás está Omotesando, pegado a la calle Takeshita, que Omotesando es uno de los barrios más chetos, pijos, fresas que hay en Tokio. Miren lo que es ese edificio. Y por esta calle, yendo todo para allá, tenemos lleno de tiendas Dior, Chanel, Vuitton, Boss, todas las marcas, incluso Apple Store, también las tenés allá. Pero bueno, no los voy a aburrir con cosas de ricos, así que vamos por la Cat Street, que eso nos lleva directo al centro de Shibuya. Ahora, por ejemplo, este es un callejoncito de microbares, que bueno, varias veces en el canal he mostrado lo pequeños que son, que entran 5 personas con toda la furia en cada uno de estos bares. Que bueno, a ver que están ahí todos súper apretados. Usualmente este tipo de bares, que son súper chiquitos, está bien, muchos turistas van porque les gusta la experiencia de los bares súper chiquitos, pero en realidad este tipo de bares estaban muy hechos como para que la gente, bueno, puede ser soltera o no, pero normalmente gente que va sola, ir a tomar un lugar y conversar, socializar con algún desconocido, porque claro, el lugar se presta para eso, ¿no? Porque son bares súper chicos y medio que el otro cliente está 50 centímetros de distancia tuyas y también llegó sola y la gente se pone a charlar. Que bueno, por ejemplo, está justamente la serie esta, Cantina de Medianoche, que está en Netflix, que es justamente eso, ¿no? Un bar súper chico, aunque ese es un poquito más grande que este tipo, en el que la gente de noche va sola y nada, charla. Y ahí salen como historias, ¿no? Muy linda serie, relajante, bonita. Y acá por fin llegamos... Oh, amigo punky que va a fiestas punk, que a veces voy. Bueno, la cosa es que acá ya estamos en el famoso cruce de Shibuya. El hecho es que uno dice, ¿cuál es el centro de Tokio? Y muchas veces la gente imagina esto, pero la realidad es esta. Tokio tiene muchas zonas céntricas, no existe el centro, como por ejemplo el obelisco en Buenos Aires, ¿no? O el centro donde está el Zócalo en México, o en España, no sé, Plaza Mayor, no tengo idea. Pero la cosa es que este vendría a ser el lugar más
entre comillas, céntrico representativo de Tokio, al punto de que, por ejemplo, cuando Japón le ganó a España y Alemania en el último mundial, los hinchas japoneses vinieron acá al cruce y cruzaban el cruce festejando, respetando siempre cada semáforo, cruzaban y después volvían y nada, eso, y era eso, como que no hay un punto céntrico donde la gente se manifieste, pero muchas veces, por ejemplo, se puede ver manifestantes de este lado, del cual, por ejemplo, de la guerra de Palestina y cosas por el estilo, a veces se puede ver gente ahí manifestándose porque es una zona ultra transitada, pero tampoco es que sea ultra masiva esas manifestaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está la famosa estatua de Hachiko, que ahí es donde le puse la bandera argentina a Hachiko cuando Argentina ganó el Mundial y la Copa América las últimas 2 veces. Que hay algunas personas que por ahí me hayan criticado que no sé, que dicen, no, que es una falta de respeto, que señores, la bandera se pone y se puede quitar, no se está vandalizando, pero bueno, hay gente que le gusta ser moralistas de redes sociales, pero bueno, a esa gente ni bola, ni cabida. Ahora, Shibuya, así como lo ven que uno dice, claro, para el japonés esto es súper normal todo eso, tengan en cuenta que Japón, fuera de lo que es Tokio, Osaka, grandes ciudades, Japón es un país que tiene muchas zonas rurales, de campo. Hay mucha gente que por ahí viene de otras provincias a estudiar a Tokio, a la universidad. Jóvenes vienen y llegan acá y no entienden nada, se sienten completamente perdidos. Por ejemplo, me gusta mucho ver tele japonesa y veo programas de televisión de gente famosa en charlas y que son originarios de zonas de mucho campo y dicen de cómo se sentían demasiado campesinos cuando llegaron a Tokio y se escuchan anécdotas muy divertidas. O por ejemplo, que algunos en sus zonas era común que los trenes por ahí vengan muy poco seguido y los estudiantes se sentaban en el piso para cuando viajaban y llegaron a Tokio y entraban al tren, estaban los asientos ocupados y se sentaban en el piso y decían, ¿qué estás haciendo? ¿Te sentís mal o algo? Y claro, este es un barrio que a muchos japoneses mismos como que les choca mucho. Y es más, ahí, en la salida de la estación de recién, es una zona donde se hace mucho catch. Aquí le decimos catching, que es gente que busca cazar algún tipo de personas, sean clientes, por ejemplo, se ven muchas veces idols o chicos que buscan agarrar público, encontrar a alguien para pescar, para promocionar algo, porque hay mucha gente de campo que llega por primera vez a una ciudad tan grande y claro, alguien le para en la calle para conversar y claro, no lo ven raro. El que es tokiota no le da bola y sigue de largo, no, ni siquiera se da la vuelta. Pero claro, la gente de campo es mucho más vulnerable porque no tiene la misma cultura desde los años 80, creo. Es una zona donde siempre se reclutaban chicas para trabajar en cine adulto o cosas por el estilo. Y es un barrio en el que se puede encontrar mucha gente bastante liberal. Es más, es una zona en la que puede haber muchos encuentros casuales de estar gente tomando en la calle. Y bueno, a un amigo mío le pasó, extranjero. Vino acá, se metió a un bar y una chica le dice, ¿querés ir a otro lado? Dale, vamos. Bueno, ¿qué querés? ¿Karaoke o hotel? Y acá este Family Mart de la peatonal principal de Shibuya, súper famoso porque acá es donde se junta mucho la juventud, acá, y otro Family Mart que está a la otra cuadra, al lado de la comisaría. Fin de semana acá se llena de gente, especialmente extranjeros. Pero bueno, está bien, para que el que viene de turismo viene acá y habla con otros extranjeros para conversar, para charlar, capaz que encontrás algún latino. Bueno, la mayoría de la gente tal vez habla inglés, pero acá sí habré pasado muchas veces de la noche hasta tarde tomando con amigos, ni hablar. Y acá lo traje a mi amigo Mati, que es chileno. Hola, mucho gusto. ¿Y de qué trabajas? Yo soy novio de renta, novio de alquiler. ¿Hace cuánto que trabajas de novio de alquiler? Más o menos unos 2 meses. 2 meses. Sí. Bastante entretenido e interesante el trabajo. ¿Cómo entraste a ese mundo? Aplicaciones, en páginas y captando clientes de esa manera.
Es básicamente como una aplicación de citas, pero te registras vos por tu cuenta y cobras lo que vos querés. Exacto. ¿Se puede saber cuánto cobras? Cobro 12.000 yenes la hora. Que vendría a ser unos $80 la hora. La primera hora se paga por adelantado antes de la cita y viendo la cita, cómo va concurriendo la cosa, vemos si se extiende otra hora más si la clienta lo desea así. ¿La mayoría extiende? La mayoría extiende. ¿Puedes decir cuáles son las aplicaciones? Obvio. Las tres mejores que yo encuentro son Luxi, luxi.com. La otra es, todas aplicaciones japonesas es necesario tener la región de Japón porque no salen en la Play Store occidental. Sugarbook y Pato, así tal cual, como el animal, Pato. Son las mejores aplicaciones. Péateo. Peato, yes. También, obviamente, aplicaciones accidentales, donde yo también las uso. Por ejemplo, Badoo. Badoo no es para aplicación para novio de rentas, pero claro, yo me creé un perfil y ahí en mi descripción tengo novio de renta y por ahí sí me ubican también de repente. O sea que cualquiera que venga puede hacerlo. Exacto. O sea, es súper fácil. Es facilísimo, la verdad. Y en el caso tuyo escribiste o sea, me imagino que la mayoría de los novios en alquiler son japoneses, pero vos escribís tu perfil en inglés, Sí, hablas solo inglés. En inglés. Porque vos no hablas japonés. No. Pongo ahí una trampita de japonés básico, que es lo que entiendo en japonés, pero me cuesta un poco más hablarlo. Pero claro, las clientas siempre como que se juntan con la excusa, oh, qué bueno, yo justo necesitaba practicar mi inglés, entonces como que ese tipo de clientas son los que yo capto. Claro, yo así soy normalmente como persona, pero claro, cuando estoy en mi cita soy como muy, ay, arigato, sai. Ser bien claro, inocente. Claro, inocente, me río, me tapo. No ser imponente con las chicas para no intimidar. Nunca invasivo, nunca forzar la conversación, siempre dejar que ellas hablen. La mayoría de las veces solo escuchar, otras veces sí me preguntan de mí, pero conozcámonos mutuamente. Pero a lo que voy es que claro, bien kawaii, bien afeminado también, claro. Por lo menos a mí me resulta mucho. Y me sale natural también. Al final de la peatonal está el bar Tasuichi, que es donde siempre hago las juntadas, que si vienen a Japón, si me siguen en Instagram, saben que cuando se puede, se hacen juntadas. Lo que sí, nunca pregunten, ¿se va a hacer una el mes que viene? ¿Se va a hacer una en tal mes? La respuesta es no sé, porque la juntada básicamente es cuando tengo un espacio en la agenda y digo, bueno, creo que en 2 semanas puedo hacer una juntada o la semana que viene y bueno, ahí pongo fecha, pero ya no hay fecha fija. Bueno, vamos a tomar un trago por acá. Y yo le pregunté a Dani, ¿tenés alguna historia para contar de Shibuya? Y dijo que sí. Sí, hay varias en realidad, pero la que más destaco es una noche que estaba en Voyager, un lugar donde por 1.000 yenes tenés barra libre, o sea, te podés poner... Sí, que queda cerca de acá, pero hoy en día está muy explotado y creo que ya a esta altura es 90% hombres extranjeros. Sí, pero bueno, en ese lugar famoso porque en su momento había muchas Gaijin Hunters, estas chicas que solo quieren estar con extranjeros, y bueno, un día yo estaba tomando ahí con mis amigos, pasa una chica japonesa y me toca el brazo así como que pasa caminando para el lado mío y me toca y sigue caminando y al final la chica bueno se va a un costado del bar y se da vuelta y me queda mirando y me saluda, es así. Bueno, spoiler alert, pasó lo que tenía que pasar, ¿sí? Y con esa misma chica empecé como a salir, de repente a tomar algo, a comer, y un día la quise traer acá, a Tasuichi. Yo nunca le dije que veníamos a Tasuichi, le dije vamos a un bar. La piba ve que estamos por entrar y me dice, no, Dani, acá no, me dice, acá no. Le digo, ¿pero por qué? Bueno, ni bien le digo por qué, sale un chabón de Tasuichi, un yankee que venía mucho acá, sale y la saluda, Sakura, qué sé yo, y la chica no sabía dónde meter. La chica ya se había tirado en la mitad de la gente recurrente de este bar. Lo que pasa es que en este bar viene mucho extranjero, porque es un lugar súper cómodo, súper céntrico, fácil de entrar, buen precio. Lo que sí no puede entrar menores de 18 años. Sí, cuestión que bueno, Sakura me dijo que no sabía dónde meterse. Otro día vine acá a Tasuichi solo, me lo encuentro al yankee y le pregunto, che, ¿qué onda con la japo esta que me viste el otro día? Me dice, no, esa chica estaba conmigo y al mismo tiempo con mi mejor amigo y bueno, se pudrió todo, qué sé yo. Y ahí caí, bueno, Sakura era la que no deja títere con cabezas. Pero bueno, así de esas chicas en Shibuya se encuentran muchas. Pero bueno, a mí no me dan comisión ni nada por el estilo cuando vengo a hacer juntadas acá, pero sí, como lo hice varias veces, me dijeron bebidas gratis para vos y se coparon con eso. Y es más, el dueño es tan copado que cuando fue la Copa América, que acá en Japón era la mañana, le dije,
van a pasar el partido, amigo. Bueno, si me lo pedís, lo hacemos. Y vinimos a la mañana, es más, llegamos, uno de los empleados estaba durmiendo en el piso, o sea, se recoparon. La verdad que la gente de este bar es muy, muy, muy copada. Y al lado de Tasuichi tenemos un meetup bar, que acá están mis amigas Lin y Onshin, que acá están. Ellas atienden los viernes y sábados, están en la entrada de este lugar, que se hace como un meetup para intercambio de idioma entre extranjeros, japoneses. ¿Onshin sabe español? No. Pero entendió la pregunta. Y ahora estamos en Dogenzaka. Hay un par de cuadras de bien el centro de Shibuya, que esta es una zona de discotecas, ¿no? Boliches, del cual acá los fines de semana es donde viene la juventud. Que a ver, los japoneses no son muy de ir a bailar, son más de ir a bares, pero los más jóvenes sí van a estos lugares que por ahí son de música electrónica y todo eso. Hay uno de hip hop, de electrónico. Entré una vez y era electrónico también. Bueno, que ahí por ejemplo que está lleno de chicas, ellas están yendo a un recital seguramente. Pero acá también es una zona llena de hoteles. Que a ver, discotecas, hoteles van de la mano, porque justamente esta es una zona donde la gente más liberal, la gente que busca más aventura, viene a divertirse con mucho ruido y con poco ruido. ¿Alguna vez te acostaste con una clienta? Hasta el momento no, el momento no. Porque... Pero sí lo ofrecen. Pero a ver, me contabas que la mayoría de las clientas, si son jóvenes, no son tan bonitas, No. porque no necesitaría un novio de cita, Exactamente. pero que la mayoría son mayores de 40. Son mayorcitas, la mayoría casadas. Muchas veces me dicen como primera instancia de que por favor, muy discreto, esto es a escondidas de mi marido. Me hablan mal de su marido, me cuentan sus problemas familiares, sus problemas en el trabajo, quienes las odian, quienes les caen mal, y muchas veces no solamente es algo romántico, sino que básicamente es como hacer de psicólogo de ellas, escucharlas, algunas lloran, tengo que consolarlas. Que lo he dicho 1000 millones de veces en este canal, que acá el tema de la psicología es un desastre y que la gente como que recurre a servicios que no son profesionales, pero los utiliza como psicólogos. Ir a bares, hablar con bartenders, o hostes, o en el caso de él, de novio de renta. Con tu estilo, ¿cómo te va con las chicas japonesas? ¿Así fuera del trabajo? Sí. Humildemente, nunca me ha gustado alardear, pero la verdad no me va mal. Me siento muy cómodo hablando con chicas, con mujeres, entonces. Y más en el ámbito de estar de fiesta, claro, soy muy de acercarme y buscar conversa. ¿Te va bien? ¿Hambre no pasas? No pasa. ¿Y antes de tener el estilo? Obviamente mejoró mucho más con el estilo. Antes también, pero no tanto como ahora. ¿Te ha tocado clientas muy lindas? ¿Nunca te como que semi-enamoraste de alguna clienta? Me ha pasado solo 2 veces que yo he quedado como wow, o sea, como que esta señora es de verdad una MILF, pero hermosa. Pero claro, es muy difícil que chicas jóvenes sean bonitas, pero es más común que las señoras sí sean bonitas. ¿Y de estas que por ahí son bonitas, no te quisieron invitar al hotel o algo por el estilo? Una de las que te digo, sí. Mucho es muy coquetas todo el tiempo, siempre hablándote muy de cerca, algunas quieren besos, pero yo como que desde antes del encuentro yo pongo los términos de que no quiero. Ahora sí yo podría, si yo quisiera. Claro, nadie te controla. Yo soy mi propio jefe, entonces claro, no hay como una empresa detrás que me esté controlando. Oye, mira, tú hiciste esto, era indebido. Todo depende de mí, pero como por mi propia moral no lo hago. Aún no quiero cruzar ese límite, la verdad. Me está yendo bastante bien, solamente... Pero ganas no te faltaban entonces. No, ganas no me faltaron. Bueno, bien, un muchacho con moral. Total, hambre no pasa. Que este lugar también fue la ocasión de grabación de la serie El Director Desnudo, que ya lo he recomendado antes y muchas veces. Y otra curiosidad es que acá, en la otra cuadra, hay un lugar que se llama Rope, que bueno, está escrito en japonés, pero... este lugar sí he entrado hace... La última vez entré en un tour porque se lo comenté a una persona y quiso entrar y se compró un producto, pero hace como 10 años cuando empecé en YouTube buscaba lugares de estos y acá, en este lugar, en el de cartel amarillo, ahí venden verdaderas prendas de ropa interior usadas, incluso manchadas.
medio como que siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Y acá, bueno, zona que también hay muchos bares de chicas, hay algunos servicios también un poco más fuertes, pero bueno, no es de lo que se destaca Shibuya, pero siempre, obviamente, lugares como estos siempre va a haber. Cada vez que paso por acá, cada vez más cerrado y más cerrado imposible, porque este es un happening, bueno, era un happening bar, de esos famosos bares donde son clubes donde uno paga una membresía, las chicas por ahí entran gratis o a mitad de precio y son lugares enfocados para relaciones casuales en el momento, en el lugar. Que bueno, ya he hecho hace mucho un video directo de lo que son los happening bar, pero claro, este lugar cerrado por la policía porque claro, estaba muy expuesto. Normalmente los happening bar siempre están en lugares que no hay información, que tenés que contactarte directo por teléfono al lugar y que te den la dirección real. Que bueno, el video que hice de Shinjuku el año pasado de lo que era la noche, que busqué un happening bar a ver si estaba ahí la dirección, pero claro, no había información de nada. Los que habrán visto el video sobre la cultura idol ya sabrán, pero las idols son como grupos de chicas under que son todas súper inocentes, bonitas, jovencitas, que siempre se destaca el tema de la pureza de las chicas, de que nunca estuvieron con chicos, que no fuman, no beben, no nada. Pero hay una agrupación de idols que se llama Dogenzaka, que es el nombre de esta calle, Dogenzaka 69, o sea, Dogenzaka ya es conocido por todo Tokiota de que esta es una zona de hoteles, de joda nocturno, y 69 porque bueno, 69. Que ese es un grupo de idols que nada que ver, que rompe todos los esquemas de lo que es la típica idol, porque ellas aparecen a veces en ropa interior, y son muy eróticas, ¿no? Y bueno, a ese punto llega la fama de la zona de Dogenzaka. Toda esta área de zona, bueno, no roja, pero zona fiestera. Me encanta porque cruzamos la calle para este lado y ahí, donde se curva la calle, a la izquierda, tenemos un ambiente completamente diferente. Tenemos uno de los barrios más lujosos de viviendas de todo Tokio. Que acá, por ejemplo, esta es la casa de una de las casas del dueño de Rakuten, que si mal no recuerdo esta casa estaba valuada por 12 millones de dólares, una cosa así. Y el hecho es que de todo el bullicio que hay en Shibuya, te metes acá, una cuadra, paz, silencio, no hay ruido, solo viviendas. Pero acá las casas estas son casas que no son normal ver y menos en pleno Tokio. Miren lo que es esta casa, que además que tiene pisos de diferentes niveles, ¿no? Que por cierto, el metro cuadrado en este barrio cuesta 15.000 dólares, solamente el metro cuadrado, cuando en zonas como en la punta de Shibuya, digamos más cerca del parque Yoyogi, pero incluso un poquito más al noroeste, ahí el metro cuadrado cuesta 9.000 dólares, o sea, no el doble, pero 50% más caro vale por acá. Igual de todas formas, vivir en el distrito de Shibuya no es barato. Pero bueno, si bien acá el metro cuadrado cuesta 15.000 dólares, hay otros barrios de Shibuya-ku que también vale 15.000 dólares. Digo Shibuya-ku porque Ku es el término de distrito, o sea, es como mencionar todo el distrito, ¿no? Shibuya-ku. Pero por ejemplo, a una estación al sur está Ebisu, que también es zona de casas de lujo. El terreno más caro de todo Japón está en Ginza, que hay un lugar específico donde alrededor de esa zona el metro cuadrado cuesta 350.000 dólares. Un metro cuadrado. Ahora, eso sí, bien en el centro, ahí donde está el cruce de Shibuya alrededores, ahí sí el metro cuadrado cuesta 120.000 dólares, ojo. O sea, es más caro que la zona de viviendas, pero claro, como zona de viviendas es algo bastante costoso. Qué variadito que tuvimos el video hoy, ¿eh? Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota, del forro de tu vecino. La estación de Shibuya, desde que la conozco, siempre estuvo en refacciones, en arreglos, siempre cambios y cosas muy temporales. Se dice que en 2027 recién se va a terminar la construcción. ¿Será que es verdad? Empezaron en 2015.